Apreciados hermanos, que tengan un buen día en el Señor. Con la ayuda de nuestro Dios continuamos con el estudio de la primera carta de Pablo a los Corintios. Vamos a considerar en esta oportunidad el capítulo 3 y el verso 17. Dice la palabra: si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Pablo afirma: si alguno destruyere el templo de Dios. Él sigue enseñándonos sobre la verdad de la asamblea local en Corinto como el templo de Dios. En este texto, la palabra destruir es traducida como corromper, contaminar, malograr. Por ejemplo, en Efesios 4:22, esta misma palabra es traducida corromper, refiriéndose al viejo hombre como viciado, como corrompido en sus obras. El escritor Judas, en el capítulo 1, verso 10, también citando la misma palabra, lo hace refiriéndose a los falsos maestros, corrompidos, dice él, como malas bestias. Y en Apocalipsis 19:2, la palabra se refiere a la gran ramera en su actividad corruptora, de inmoralidad, corruptora de la tierra a través de la inmoralidad, la fornicación. Esta palabra es citada 8 veces en el Nuevo Testamento. Y a la luz de los textos que hemos considerado, nos parece, hermanos, ver en esta expresión del apóstol por lo menos 3 aspectos mencionados en los cuales tristemente el templo, el edificio de Dios, o más específicamente el santuario de Dios, puede ser dañado, destruido o corrompido. En primer lugar, por la carnalidad de los que edifican, buscando gloria e intereses personales, al punto de la división o cismas en medio del pueblo de Dios. En segundo lugar, también esta palabra destruir se aplica al ámbito de la enseñanza, cuando algunos, corrompiendo la sana doctrina, específicamente falsos maestros, dejan afuera el fundamento que es Cristo, su persona y su obra. Y también la palabra es aplicable al ámbito de lo moral o lo inmoral, tal como hemos citado ahí en Apocalipsis 19:2, por la conducta inmoral o corrupta de quienes promueven el pecado y no la santidad en medio del pueblo de Dios. Una situación que el apóstol tendrá que juzgar severamente junto con los corintios en el capítulo 5 de esta carta. Entonces, podríamos preguntarnos en qué forma se puede corromper la asamblea local. Lo volvemos a repetir. Es cuando se le hace perder su propósito y se rebaja de su alto llamado de parte de Dios, o se hace perder su santidad. Cuando se permite la inmoralidad en vez de la santidad, cuando se transmite la imagen de lo carnal en vez de transmitir la gloria de Dios en Jesucristo, o cuando se pervierte voluntariamente el conocimiento de la palabra de Dios. Pablo ha enseñado que construir o sobreedificar con materiales de poco valor, que no glorifican a Cristo sino a la carne, no conforme a la palabra de Dios, sino según la sabiduría humana, ciertamente traerá pérdida en cuanto a recompensa. Aquí específicamente vemos, en este texto, que destruir el templo de Dios implica algo mucho más grave y de terribles consecuencias judiciales para los inconversos y disciplinarias y punitivas para los creyentes que osan dañar el testimonio de Dios. Pablo solemnemente dice: Dios le destruirá a él. Así es, Dios se reserva el castigo, ya sea sobre el creyente o sobre inconversos o falsos maestros. Para los falsos maestros habrá castigo, ya sea ahora en el tiempo presente, de manera inminente, o un más severo juicio, ciertamente en la eternidad. De todas maneras, el castigo está garantizado si se realiza lo primero,
Si alguien osa hacerlo primero, destruir el templo de Dios, la palabra dice, Dios le destruirá a él. Nadie escapará de Dios y su castigo. Podemos recordar las palabras allí en Zacarías capítulo 2, verso 8. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, tras la gloria me enviará él a las naciones que os despojaron, porque el que os toca, toca a la niña de su ojo. El que os toca, toca a la niña de su ojo. Quien toca a la iglesia, toca a Dios. Para el creyente, el Señor actuará disciplinariamente, judicialmente, usando inclusive como acto punitivo la misma muerte. Esto trae a la memoria el caso de Ananías y Zafira. La experiencia en otros lugares ha confirmado esta acción judicial del Señor sobre creyentes que tristemente, que por orgullo, soberbia y con dolo, premeditadamente, han infligido un grave daño a la asamblea, ya sea en lo moral, doctrinal, o provocando amargas divisiones, o despreciando a los santos. Y los hemos visto partir, en algunas situaciones, uno tras otro, de manera repentina, dejando una sensación de gran solemnidad en todos los creyentes. En el ejemplo del sumo sacerdote Elí y sus hijos, relatado en el primer libro de Samuel, ciertamente para Elí, el sumo sacerdote, el perecer fue un acto punitivo, disciplinario, de parte de Dios, como corresponde a un hombre justo, aunque débil, de carácter, como para defender los intereses de Dios en el tabernáculo en Silo. Para Elí, morir no fue su destrucción en cuanto a la eternidad, no así los hijos de Elí, quien eran impíos, como 1 Samuel 2, capítulo 12 lo confirma. Los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. En un mismo día fueron destruidos, al perecer por medio de una muerte violenta, bajo la espada de los filisteos. Y no hay duda que perecieron eternamente como hombres impíos. Ahora esperan el juicio eterno sobre sus almas en el lago de fuego. En cambio, Dios castigó a Elí, el sumo sacerdote, por permitir la destrucción del templo y no estorbar, pero destruyó a sus hijos por ser activos actores de la corrupción y la destrucción moral y espiritual del culto de Dios en el tabernáculo. Hemos mencionado el ejemplo triste y solemne de Elí y sus hijos. Se puede recordar también el ejemplo de Coré y Datán, que intentaron destruir la obra de Dios por medio de la división. Nos lo recuerda así Números capítulo 16, verso 32. Dice la palabra, abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, a sus casas, a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. Ellos, con todo lo que tenían, descendieron vivos al Seol y los cubrió la tierra y perecieron de en medio de la congregación. El verso 38 dice, los incensarios de estos que pecaron contra sus almas. También podemos recordar el caso de Zimri y Cosbi, aquella pareja que osadamente, sin temor de Dios, entraron al pueblo de Israel para cometer un grave acto de fornicación. La palabra de Dios nos enseña que fueron muertos al instante bajo la lanza de Finés. Allí en Números 25 la palabra nos dice, y lo vio Finés, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, y se levantó de en medio de la congregación y tomó una lanza en su mano, y fue tras el varón de Israel a la tienda, y los traspasó ambos, al varón de Israel y a la mujer por su vientre, y cesó la mortandad de los hijos de Israel, y murieron de aquella mortandad 24,000. También podemos recordar el propósito de Balaán junto con el rey Balac en su propósito satánico de destruir la nación de Israel.
mediante la corrupción moral del pueblo de Dios, en el culto inmoral que los hebreos, los israelitas, practicaron en Baal Peor. Así nos dice Números capítulo 31, verso 8. No podemos dejar de mencionar el ejemplo del rey Usías, que en su orgullo, tratando de ministrar en el tabernáculo, en el templo de Dios, y tratando de ocupar una labor que no le correspondía, él quiso cambiar el orden del sacerdocio, y Dios le castigó por su temeridad. Segunda Crónicas 26:16 dice: Mas cuando ya era fuerte el rey Usías, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Qué solemnes ejemplos, ilustraciones realmente que nos hacen pensar en la seriedad de las advertencias del apóstol Pablo. El que destruyera el templo de Dios, la obra de Dios, Dios le destruirá a él. ¿Y cuál es la razón? Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, dice Pablo, santo es. Es algo separado para el uso de Dios. Es santo porque es el edificio que le pertenece a Dios. Según nos dice el verso 9, vosotros sois edificio de Dios. La iglesia local en Corinto, como templo de Dios, es santo. Es santa porque el fundamento es Jesucristo. Es santa porque el Espíritu Santo mora en la iglesia local. Así nos dice el verso 16. Sois templo de Dios. Las personas que lo componen son santificadas para Dios. Sois vosotros, dice el verso 17, que estamos considerando el templo de Dios. Por lo tanto, como Moisés quizás debiéramos de quitarnos los zapatos, porque el lugar que pisamos, la congregación, el conjunto de los creyentes, reunidos al nombre del Señor Santo es. El erudito Bain, en uno de sus comentarios dice: los que enseñan la palabra de Dios deben de temblar por si aún, sin intención, malogren la estructura que están tratando de edificar. Finalmente, amados hermanos, debemos decir que el templo de Dios nos lleva a desprender las siguientes verdades. Esta metáfora, esta verdad del templo de Dios, como Dios contempla la asamblea local, nos lleva a desprender las siguientes verdades esenciales de esta verdad. En primer lugar, cada iglesia local es morada de Dios en el Espíritu. Esto también es verdad en el aspecto universal de la iglesia como templo de Dios, según Pablo nos enseña en Efesios capítulo 2, verso 21, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. En segundo lugar, la iglesia local como templo de Dios es el ámbito de adoración y culto a Dios. Es una estructura espiritual edificada con piedras vivas, donde se debe adorar en espíritu y en verdad, como el Señor recordaba a aquella mujer samaritana. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. En tercer lugar, la iglesia local como templo es un ámbito de servicio sacerdotal. Nos enseña así el apóstol Pedro en su primera carta, el capítulo 2, verso 5. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados, como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. En cuarto lugar, la iglesia local como templo implica la responsabilidad de todos nosotros como sacerdotes de vivir vidas santas, según nos enseña Pedro también en su primera carta, en el capítulo 1, verso 15, sino que como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir,
porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. El verso 19 dice, con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Y finalmente, y en quinto lugar, la iglesia local como templo de Dios. La iglesia local como templo del único Dios verdadero tiene un mensaje de bienvenida por medio del Evangelio a toda persona, a todo ser humano, que confiando en Cristo pueda ser parte del pueblo de Dios. Pero Pablo nos ha dicho también en este verso 17 que como los edificios de la antigüedad, la iglesia de Dios como templo de Dios tiene una advertencia, tiene en la puerta de entrada una anatema de advertencia a todo aquel que pretenda destruirlo. Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, ha dicho el apóstol, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo, santo es. Que el Señor bendiga su palabra y les bendiga ampliamente en este día a todos los hermanos, a todo el pueblo de Dios. Cerca, más cerca, oh Dios de ti. Cerca yo quiero mi vida llevar. Cerca, más cerca, oh Dios de ti, creo en tu gracia que puede salvar. Creo en tu gracia que puede salvar. Cerca, más cerca, cual pobre soy. Nada, Señor, yo te puedo ofrecer. Solo mi ser contrito te doy, pueda contigo la paz obtener, pueda contigo la paz obtener. Cerca, más cerca, Señor de ti, quiero ser tuyo dejando el pecado. Goces y pompas vanas aquí, todo, Señor, quiero ahora dejar. Todo, Señor, quiero ahora dejar.
cerca, más cerca, mientras el ser aliente vida y busque tu paz. Y cuando al cielo puedo ascender, ya para siempre conmigo estarás. Ya para siempre conmigo estarás.